Mira, Harold, yo creo que esperamos que una vez que la Cámara esté plenamente constituida, estamos en este momento finalizando la etapa de la personalidad jurídica, ya que es un trámite muy, muy largo, las autoridades del gobierno escuchen a la gente que conoce de los temas. Dentro de la Cámara tenemos expertos en comercio internacional, en transportes, en logística, en navegación marítima, fluvial, terrestre, en todas las formas de transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos dedicamos a evaluar y a estudiar todos los antecedentes de las rutas que tiene nuestro comercio internacional. Una de las rutas es la hidrovía Paraguay-Paraná, a la cual Bolivia accede a través del canal Tamengo, donde el 2018 se hizo todo un show entregando permisos de operación internacional, ya, que nos parece muy bien, pero nadie hace, se puede decir, ninguna de nuestras autoridades tiene la capacidad de poder hacer una evaluación de todo lo que tenemos como Bolivia en materia logística, estudiando los antecedentes y proyectando hacia el futuro. ¿Ya? Lo que hoy ha ocurrido en la hidrovía es un tema que es recurrente de acuerdo a los datos estadísticos de muchos años. Esta sequía drástica sequía que ha tenido la hidrovía el 2019-2020 ya es un tema recurrente cada 50 años de acuerdo a los antecedentes estadísticos que tenemos. Pero como te digo, las autoridades nunca han podido, se puede decir, ver qué va a pasar cuando llegue esta situación. Hoy ha llegado y nos ha agarrado, como decimos, en ropa interior. No tenemos ninguna respuesta ya que pueda contribuir a mantener nuestro comercio internacional todavía en actividad. El canal Tamengo se secó. Teníamos 60 centímetros de agua cuando teníamos que tener más de 3 metros. ¿Ya? Una barcaza vacía normalmente necesita mínimamente 40 centímetros. O sea que solamente podíamos manejar barcazas vacías, pero barcazas. Los remolcadores necesitan mínimamente 1,5 metros a 2 metros de agua. O sea que no podíamos navegar bajo ninguna circunstancia. Es ahí donde entra el tema de Puerto Buch, ¿ya? Lo que lamentablemente nuestras autoridades no han considerado, ¿ya? Y nos han encontrado, como decimos, totalmente desnudos porque no podíamos habilitar Puerto Buch para hacer ningún tipo de operación porque la declaración de puertos internacionales se limitó a los puertos que están en el canal Tamengo y Puerto Buch todavía seguía siendo un puerto marginal, sin permiso de operación, nada. Apenas se vio la posibilidad de utilizar Puerto Buch, inmediatamente se le dio el título de puerto internacional, pero a tal punto de que se lo hizo prácticamente cuando ya estuvo la transición del gobierno transitorio al gobierno electo, a tal punto de que no se le llegó a firmar la resolución. O sea, el ministro de Defensa, que es el que firma, no lo hizo antes de irse y por lo tanto Puerto Buch sigue siendo un puerto marginal. La aduana todavía fue un poco más ágil, ya le asignó un código aduanero, que también es un error, te cuento, porque lamentablemente aduanas, a través de toda la parte técnica, desconoce qué es un puerto como tal. Entonces, nosotros tendríamos que tener un solo código aduanero que abarque todo lo que es nuestro sistema de la hidrovía. Y ahí tenemos el terminal de Puerto Buch, que tendrá el mismo código aduanero más un dígito, el terminal de Puerto Jennifer, el terminal de Puerto Aguirre y el terminal de Puerto Gravetal. O sea, es un solo código aduanero con 4 terminales en este caso, y no tener 4 códigos aduaneros para cada uno de los puertos, lo que complica toda la parte documental. Y cuando uno ya embarca en los puertos de transbordo, en la hidrovía, estamos hablando de Montevideo y Buenos Aires, ya por algún motivo lo consigna la carga al código aduanero de Jennifer, pero resulta que no hay suficiente agua, no puedo hacer un cambio de destino intermedio y decir que en vez de ir a Jennifer voy a ir a Puerto Buch, que es el único puerto que está, se puede decir, con suficiente agua. Entonces tiene que ser todo un trámite aduanero de cambio de destino que no se justifica, siendo que si yo tuviera el código aduanero Puerto Quijazo, que es todo el área aduanera, se puede decir, luego
puede ser cualquier terminal el que pueda utilizar para descargar la carga. Entonces, todos estos detalles técnicos la aduana desconoce, ¿ya? Y no se puede decir, no ha podido recurrir a entes con conocimiento, y en este caso vamos a hablar de la Cámara Boliviana de Operadores Logísticos, que nos va a permitir ya asesorar a todas estas instituciones. Entonces, el tema del canal Tamengo, lamentablemente, de acuerdo a los datos estadísticos, estas sequías se dan cada 50 años. La última registrada fue en 1970, 69-70, donde hubo las mismas condiciones, pero nosotros no tenemos que quedarnos viendo simplemente qué pasó hace 50 años, sino qué pasó después de esa sequía. Después de esa sequía, Harold, tuvimos 30 años con aguas, pero muy estables, de muy buen nivel, que permitieron continuar la operación en la hidrovía. Entonces, nosotros tenemos que prever que si el cambio climático no ha modificado mucho los temas, de que los próximos 30 años vamos a tener niveles de agua muy buenos. Por lo tanto, necesitamos desarrollar Puerto Buch como mejor alternativa y evitar de que esto vuelva a repetirse de aquí a un tiempo. Esa es la realidad de lo que pasó. Tenemos gente que conoce del tema. Esperamos que las autoridades recurran en un futuro próximo a la Cámara para poder recabar información que les puede ser de mucha importancia. Quiere decir que ya está bien, o sea, Puerto Buch se la tiene que habilitar sí o sí, lo más urgente posible. Pero tenemos que resignarnos a que cada 50 años tenemos que, digamos, pasar por este problema del canal Tamengo. ¿O hay forma, por ejemplo, de solucionar ese imprevisto para que no, digamos, no se paralice el comercio en esa ruta? ¿O la inversión que habría que hacer en el canal Tamengo es demasiado alta, que no justificaría hacerlo? Correcto. Mira, lo que yo les comentaba es de que la hidrovía Paraguay-Paraná está regulada por una comisión, la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que le conforman los 5 países miembros de la Cuenca del Plata, ya Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Técnicamente, Harold, se puede hacer maravillas, pero por supuesto son inversiones muy grandes, ya. Bolivia apenas tiene, de los 3.400 kilómetros que tiene la hidrovía, tiene apenas 48, se puede decir, 48 kilómetros de acceso a esa hidrovía. Por lo tanto, incluso en el manejo de carga es muy marginal, ¿ya? Y las decisiones que podría tomar o que podría solicitar a la comisión son mínimas. Lamentablemente hay un país como Brasil que da mucha importancia al tema ambiental, por un lado, ¿no? Por otro lado, lamentablemente esto es un tema geopolítico, o sea, todo lo que a mí me facilite, al otro normalmente tiene que perjudicarle. Pero, por supuesto, en las reuniones no se dice eso. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos hacer ya no tiene ningún, se puede decir, ningún sentido, porque en este momento el canal Tamengo ya está totalmente dragado, ya. La limitación de navegación ya no está dada por la profundidad del canal Tamengo, sino está dada por lo que se llama la confluencia del río Apa, que es un afluente del río Paraguay, que está entre la frontera de Brasil con Paraguay, ¿ya? Es un sector rocoso, un sector muy complicado que hoy en día determina ya con qué profundidad se navega al norte de Asunción, ¿ya? Si nosotros hagamos más el canal Tamengo y el río Apa, la confluencia del río Apa dice no, se navega con 8 pies, por más que nosotros tengamos 10 pies, no se puede navegar. Entonces, se ha pedido ya al Paraguay, porque esto es prácticamente jurisdicción paraguaya, realizar, se puede decir, los estudios para dragar ese sector. Pero por temas políticos, y vuelve nuevamente a surgir este tema, incluso el tema de la hidrovía recibió una oferta del ejército americano, porque hay que volar ese sector, no es un simple dragado, sino es voladura, del ejército americano para poder hacer ese trabajo. ¿Ya? Como le digo, por temas políticos no se aceptó. Nuevamente estamos, se puede decir, con temas antiamericanos, por lo tanto no se va a aceptar y tiene que ser un tema realizado por Paraguay con recursos propios. Ya, don Oscar, quiere decir que
si activamos Puerto Bush, o sea, las inversiones obviamente las tiene que hacer Bolivia, no habría ya ese tipo de problemas, ¿no? O sea, No, utilizaría no, como no, moneda. todavía tendríamos ese tipo de problemas solamente con el canal Tamengo, pero ya no con Puerto Buch. Por eso mencionaba hace rato de que Puerto Buch es una necesidad nacional, es un tema complementario a los puertos que tenemos en el canal Tamengo, ¿ya? Pero en estas eventualidades que no sabemos por el cambio climático si van a ser 30 años o más o menos, donde nuevamente va a haber sequías, pero tenemos que estar preparados como país. En este momento estamos parados totalmente. No podemos exportar la producción de soya que se está procesando tanto en Nutriol como en Gravetal y no podemos ya recibir el combustible que necesitamos para nuestra industria y nuestro transporte. ¿Por qué? Porque Puerto Buch no está habilitado. ¿Ya? Si Puerto Buch estuviera habilitado, todavía podríamos recibir operando las barcazas a un 50% de su capacidad, pero todavía estaríamos activos. Entonces, tenemos que preparar cualquier cosa que queramos hacer a futuro, ¿ya? No pasar por esta penosa situación en la que estamos ahora. ¿Y no podría ser una alternativa complementaria a esto del canal Tamengo, por ejemplo, habilitar esta ruta de la hidrovía Ichilo-Mamoré, que sale, digamos, hacia Portobelo, luego al Amazonas y de ahí al Atlántico, o demandaría una inversión demasiado alta que no justifica o seguiría con el mismo problema? ¿Qué sabe al No, o respecto? sea, todo lo que es la cuenca norte de la cuenca del Amazonas, Harold, ya no es una alternativa para nuestro comercio internacional. La cuenca del Amazonas, todos los días que tenemos, yo realicé un foro sobre este tema mostrando prácticamente todas las posibilidades que nos da el sistema hidroviario nacional. La cuenca del Amazonas prácticamente sirve de alimentador hacia la cuenca del Plata. ¿Por qué? Porque en el trayecto que nosotros tenemos a la salida de Bolivia, donde está el río Madera, ¿ya?, que es el afluente del río Amazonas, Brasil construyó 2 represas. Ajá. Tenemos 2 plantas generadoras de energía eléctrica que han cortado prácticamente todo el circuito hacia el Amazonas. ¿Ya? No es factible poder utilizar la cuenca norte, por lo tanto tenemos que, se puede decir, reestudiar todo, ¿ya? Y hacer que todos esos ríos más bien nos ayuden para ser alimentadores de lo que es la cuenca del río Paraguay-Paraná. ¿Ya? Se puede porque todo el transporte por agua es mucho más económico. Con darte una idea, nosotros en los ríos, incluso dragando el río Grande, que es afluente del río Ichilo y el Ichilo del Mamoré, podemos traer toda la producción de su área de influencia del Beni hacia la parte de la Cuenca del Plata. Si nosotros usamos barcazas adecuadas a ese tipo de ríos, estamos hablando de barcazas pequeñas de 30 metros por 10 metros de ancho que pueden llevar 500 toneladas, eso equivalen a 20 camiones. ¿Ya? Entonces, tú te puedes dar cuenta de que ahorramos el flete de 20 camiones con el mismo combustible que utiliza una barcaza de 500 toneladas. Entonces, ahí podemos armar todo un sistema logístico que puede mejorar nuestra competitividad, porque uno de los problemas que tiene nuestra producción en Bolivia es de que nosotros producimos prácticamente lo mismo que produce Brasil, lo mismo que produce Paraguay, lo mismo que produce la Argentina, que es soya. ¿Ya? Podemos entrar, por supuesto, en el tema de la carne, de algunos productos agrícolas, frutas sobre todo de alto valor agregado, pero necesitan condiciones diferentes de transporte. Pero en lo que es la soya, lo que es la parte de producción masiva, tenemos serias diferencias. Paraguay tiene el río a su puerta. Paraguay es prácticamente el tercer productor en Latinoamérica, produce 10 millones de toneladas. Argentina es el segundo, produce 60 millones de toneladas y Brasil, que es el primero, produce 100 millones de toneladas, pero todos ellos tienen acceso a ríos y a puertos que les hacen muy económico el transporte. Bolivia no. Entonces, tenemos que optimizar toda la parte logística. Estoy en conversaciones con ANAPO para tratar de hacer estudios y mostrarles cuál es la forma más óptima de hacerlo, porque
el transporte desde Santa Cruz hasta el primer puerto de transbordo prácticamente nos come un 30% del costo. O sea, nosotros tenemos que ser más eficientes en nuestra producción en un 30% para tener los mismos precios que recibe un productor paraguayo o un productor argentino o brasilero. Entonces, es harto el trabajo que hay que hacer. Mientras tanto, habría que seguir exportando vía los puertos chilenos. Vamos a tener que utilizar de alguna manera, pero Puerto Buch se puede hacer en un par de años, Harold. Necesitamos decisión política para hacer Puerto Buch. ¿Ya? En este momento la carretera, por ejemplo, está perfectamente accesible porque no hay agua, ¿ya? Pero podemos llegar. Pero nosotros tenemos que proyectar el desarrollo de Puerto Buch hacia de aquí a 50 o a 100 años. Y eso implica no construir Puerto Buch en la ribera del río, sino llevarlo tierra adentro hasta una zona donde no pueda ser inundable. Hay el estudio, está listo el proyecto base, se puede decir, para que cualquier empresa que quiera venir a hacer la construcción ya tenga, no se tarde 2 o 3 años en tratar de determinar qué es lo que hay que hacer. Se ha trabajado ese tema. A ver si le estoy entendiendo, don Óscar. Usted cuando dice que no hay que hacerlo en la ribera, sino hay que hacerlo adentro. ¿Por qué dice? Cuando haya mucha lluvia, inundación, para que no afecte. Eso quiere decir. Claro, el triángulo Dioniso Foglianini, donde está ubicado Puerto Buch, Harold, es parte del Pantanal. Ese Pantanal se inunda siempre cada que hay que el río Paraguay tiene crecidas, ¿ya? Que no pasó el año pasado, el 2018-19, fue la crecida más alta de los últimos 20 años. O sea, estaba inaccesible Puerto Buch. Y aquí seguramente a 5 años nuevamente se va a inundar. Entonces no podemos estar pendientes de que se inunde o no. Hay que trasladar el proyecto a un sector que esté libre de inundaciones y que nos provea de un puerto que sea operable los 365 días del año. Esa es la orientación que debe tener el desarrollo de Puerto Buch. Es un dato importante, don Óscar, eso, digamos, de no hacer una ribera. ¿Y cuántos metros o kilómetros adentro es lo que tendría que hacerse, más o menos? Yo he sido el impulsor de lo que se llama el proyecto Puerto Buch Río Negro. El Río Negro es la frontera paraguay-boliviana. Es un curso de agua, en realidad no es un río como tal, es un curso de agua que colecta las aguas de la época de inundaciones y las devuelve al río Paraguay. Son 56 kilómetros que hay de la desembocadura del Río Negro hasta territorio boliviano, ¿ya? Ese curso de agua, para evitar un impacto ambiental muy grande, solamente hay que profundizarlo, o sea, no se cambia el entorno natural de la zona. Por lo tanto, no es se puede decir un trabajo de alto impacto ambiental. Luego, la parte que sí tiene un impacto ambiental, que por supuesto se puede mitigar, es hacer un canal artificial desde el puente de Río Negro, donde termina el río, hasta en dirección hacia el Mutún. Ya llevar el puerto hasta más o menos unos 20-30 kilómetros del Mutún, donde ya es una zona que ya no se inunda. ¿Ya? En total estamos hablando de un canal artificial de 80 kilómetros de largo. Se han hecho estos canales en Europa por miles de kilómetros, China ha hecho por otros miles de kilómetros. No es nada del otro mundo hacer un canal artificial. Argentina en este momento está planificando canalizar todo el río Bermejo, porque ha visto de que el transporte por agua es mucho más eficiente, ya incluso hacer canales interiores totalmente artificiales para mover su producción, porque sabe de que la competitividad los puede mantener en el mercado, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos proponer haciendo este canal artificial para tener Puerto Buch en un sector donde no se inunde y sea operable los 365 días del año, ya no es nada del otro mundo. Es perfectamente realizable y ambientalmente también no es un gran problema. Importante la información, ¿no, Óscar? Y para terminar, Mutún, ¿a cuántos kilómetros quedaría de ese puerto? Mira, uno de los aspectos más importantes de esta propuesta de hacer justamente el puerto interior, se puede decir, lo más cerca al Mutún, es de que viabilizaría exportar el mineral de hierro del Mutún. En este momento, sacar desde el Mutún hasta Puerto Buch, donde hay un muelle de mineral en este momento, cuesta entre 7 y 10 dólares la tonelada, ¿ya?
que ya representa básicamente un 10% de todo el costo logístico del mineral. Si nosotros llevamos ese puerto lo más cerca al Mutún, el costo se va a bajar a $1 o $2. Yo creo que va a ser mucho menos de $1. Por lo tanto, vamos a minimizar y vamos a eliminar un ítem, un eslabón de la cadena logística muy importante y vamos a hacer más competitivo el mineral de hierro. Tenemos mercado para mineral de hierro. El mineral de hierro, Harold, esto te lo comento entre líneas, ya puede dar los recursos que Bolivia en este momento necesita para paliar la crisis económica. ¿Ya? Si a mí me entregaría el Mutún, me dice, capitán, hace cargo y exporte, yo podría generar $1.000 millones por año vendiendo mineral de hierro, porque todo lo que es el mineral de hierro es logística. Yo personalmente soy un profesional de la logística, he trabajado años buscando todos los mecanismos que nos permitan hacer viable este tema y tenemos el proyecto listo. Ya esperamos poderlo presentar al gobierno apenas se consolide toda la estructura gubernamental para poder llevar adelante este proyecto. Es necesario para Bolivia, es necesario para la región, da lugar al desarrollo de muchas cosas, ¿ya? Y realmente como país necesitamos en este momento los recursos y el mineral de hierro está ahí.